En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, tal lo habíamos prometido, la presencia de Omar Izaguirre, coordinador del Archivo Histórico Municipal. Omar, un placer de tenerte. Muy buenas tardes. Fantástico, gracias por la invitación. A la presentación, un agregado. Sí. Archivo Histórico Municipal Carlos Mayor Laferrere. Claro, recientemente. Hace 3 semanas se estrenó, se votó en el Consejo Deliberante, justificado y agregado, ¿no? Que, pone en cierta manera a tiempo las cosas en su lugar, ¿no? De modo que, eso. Es un año muy especial para el archivo porque están cumpliendo 4 décadas de funcionamiento. Vos recién destacabas la tarea de Carlos, pero también vos has sido parte, sin lugar a dudas, de estos 40 años de historia. Sos el que lo conduce actualmente y es una institución, el archivo, digamos, que a veces no se tiene dimensión de la importancia que tiene para la ciudad. Es verdad. Solamente quienes han requerido los servicios, el material que allí se dispone, pueden hacer un razonamiento. A distancia, se puede ver una acumulación, como todo archivo, en este caso de papeles de la ciudad. Con este distingo, cuando hace 40 años se le encarga formalmente a Mayor Laferrere la creación, idealizar esto del archivo, en realidad la obligación principal de Carlos para adelante son los papeles de la municipalidad. Yo lo he dicho y lo recalco, porque no se va a encontrar en el dispositivo de aquel momento, en el decreto, ningún apartado que diga que hay que juntar fotos, que hay que guardar los diarios. No, simplemente son los papeles de la universidad, de la municipalidad, en este caso, por supuesto, expedientes y demás. Quiso la buena estrella que su fundador determinara que teníamos que tener en Río Cuarto un archivo general, un archivo histórico que marcara punta, y así se empezaron se empezó el trabajo de comprar las colecciones, primero del diario El Pueblo, que había desaparecido casualmente. Este año, que es año con 3, se va a cumplir el último año del diario El Pueblo. Increíblemente, que llevó la historia de Río Cuarto al cabo de 70 años, no vio la asunción de Alfonsín, porque se terminó antes, se agotó antes. Después viene la compra del diario La Calle, la donación de la familia Ferreira con la colección de Justicia. Después conseguimos un poco, en acuerdo con la Biblioteca Mariano Moreno, el diario Pregón. Y señalo lo de los diarios porque aún hoy el diario El Pueblo es un poco la niña bonita, la perla del archivo, porque tiene la historia del siglo XX. Más allá de que en estos tiempos, en estos días, ya fundamentalmente los chicos de la universidad y los tiempos acelerados que vivimos hacen que ya se esté con la historia más reciente. Ya antes se decía, tienen que transcurrir 30 años, entonces están calmadas de alguna manera las pasiones y podemos entrar a ver la realidad con ojos más ecuánimes que pretender hacer la historia de ayer hoy. Escuchaba con esto de las elecciones en las últimas horas, y alguien dijo una expresión muy gráfica en esta misma radio. Ojalá que cuando baje la espuma, como que estaba la efervescencia de la elección, sucediera lo que quiso. Pero
es cierto, en todo ámbito, en todo momento, no se puede estar tiene que estar la medida justa. La espuma siempre es una sobreabundancia en el caso del líquido. De modo que, bueno, esto que surgió casi por casualidad, les cuento brevemente si da el tiempo, ¿qué había sucedido por aquellos años 81, 82? Se crea, y cuando uno analiza que nosotros somos una ciudad con 237 años, vamos a cumplir este año, y decís, el archivo histórico, ¿cuánto tiene? 40. 40. El museo histórico, en 42. Dicen, pero ¿qué pasó que estamos tan atrasados en algo que en una ciudad, otros lugares a lo mejor lo tienen de más tiempo? Bueno, en ese momento se estaba con el Museo Histórico Regional. Se llama a concurso y participan una determinada cantidad de personas y un jurado óptimo para eso. Probablemente acordado, gana el concurso alguien, bueno, ustedes son jovencitos, pero la sintieron nombrar, Jolly Martini. Sí. Probablemente para ese momento la van a encontrar como señora de Batauski, pero en realidad es Jolly Martini. Mujer que va a trabajar durante la gestión de Miguel Ángel Abella como subsecretaria de Cultura, ¿no es cierto? Y paralelamente retenía la dirección. ¿Quién ocupa el segundo lugar? Mayor Laferrere. Es decir, una licenciada, es decir, un profesional, un académico, frente a un empírico, frente a un historiador tradicional de los de antes, de los que ya no hay. Puede que en algún pueblo todavía haya algún veterano que le haga esto de historiar y guardar, porque no siempre es lo mismo hacer la historia que guardarla. Bueno, se recomienda por parte del jurado en uno de los artículos donde se define del fallo que se podía aprovechar, dados los conocimientos y la brillante exposición que ha hecho frente al jurado, Carlos Mayor Laferrere, por ejemplo, para que se ocupe del archivo. Es raro que un jurado haga este tipo de recomendaciones. Bueno, lo importante es que en ese momento ya estábamos en la gestión Bertolone, lo toman y lo llaman, le proponen, va a llevar un tiempo la construcción de todo eso. Era el viejo archivo que estaba en la cúpula, ¿no?, del Palacio Municipal. Como siempre, el archivo siempre en lugares inadecuados. Después va a venir al ex correo, que no era mucho mejor que aquel. Y bueno, y hoy estamos en el Centro Cultural El Andino, donde tampoco se está mejor que antes. Porque un buen día se va a entender que la historia tiene que estar guardada siempre, no bajo 7 llaves, sino siempre con la oportunidad de brindársela al vecino, al ciudadano, bueno, a través de ustedes que saben lo que es, que han hecho notas, Nicolás, como ha escrito. De modo entonces que, bueno, esa riqueza, más allá de que no descarto de que a algunos no les interese la historia, no les venga bien. Sí. ¿Y hay consultas sí. de qué sector fundamentalmente? ¿De estudiantes o el común ciudadano se llega hasta el archivo? Se diversifica en esto. El universitario, por una cuestión de estudios, tiene que presentar o la monografía o los trabajos que se piden. Entonces van incluso hacia los documentos, no solamente hacia los diarios. Recién dijimos que los diarios son un poco el diamante del lugar porque yo siempre hago la advertencia, y ustedes que son hombres de prensa lo van a saber entender. Está bien, pueden consultar Puntal, pueden consultar La Calle, los diarios que tengan, pero
nunca se alejen de los documentos, porque el documento es lo fidedigno. Allá en el año 30, o la calle en el año 50, el que opinaba era un ser humano como nosotros, con sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones, sus falencias, su formación. Río Cuarto está enaltecida siempre ha tenido prestigiosos periodistas, gente muy formada en los tiempos empíricos y en los tiempos universitarios y académicos también. Y hoy la mayoría de quienes han ocupado y ocupan esos lugares han sido gente que pasó por nuestra universidad, ¿no? Con un sentido, digo por la pertenencia que tiene, ¿no? Y bueno, y el periodismo en Río Cuarto ha tenido la particularidad del agregado de mucha gente de afuera. Sí, claro. Bueno, cuando uno mira los planteles en los distintos medios, y siempre te encontrás con que vienen y se han quedado de lugares vecinos, y no son tantos los riocuartenses, curiosamente. Pero bueno, yendo a las consultas, son variables. Varían de acuerdo a las épocas del año. Las visitas han menguado un poco, siempre teníamos los chicos, los estudiantes, los más pequeñitos. A veces no es tan fácil transmitirles una idea de qué puede ser un archivo. Entonces uno opera gráficamente, es decir, sacar fotografías, sacar un diario, sacar un papel, se entiende más. Hay que ver que hoy la información que reciben nuestros jóvenes, generalmente a través del aparato móvil, del celular, es una imagen que tiene voz e imagen. Y hoy la voz solamente no vale, porque tiene que estar muy atada a una imagen. Antes uno con una fotocopia era un rey. Hoy prácticamente no sirve. Y uno lo va comprobando a diario. Hace un rato he estado en una clase y bueno, y me doy cuenta lo que cuesta. Hoy ya no se puede ir a hablar, hay que ir y llevar imágenes, ¿no? Que motivan el interés, porque si no el bostezo de los chicos te traga. Pero sigue yendo, y particulares van por hechos muy determinados. Es decir, yo quiero porque alguna vez tuve una pelea, pero no recuerdo. Y el no recuerdo, por ahí es una pequeña complicación para nosotros, pues no tenemos gente para ponerse a buscar lo que otro ha olvidado en el tiempo. Pero bueno, se consulta el hecho de que tenemos el escáner hace 4 o 5 años, es algo virtuoso porque, a ver, gente que ha, por ejemplo, Diario Puntal, ha habido un par de periodistas de Diario Puntal que han ido a buscar sus notas, las están buscando, porque no, en su momento no hicieron el archivo o no está disponible en el medio. Y bueno, y se llevan horas en la búsqueda. Y después, una vez que está elegida la página, afortunadamente ubicado el tema, nosotros se la podemos mandar a través del sistema electrónico, la página escaneada. Vale decir que es un tributo importantísimo porque ya uno la puede tener, después uno si la quiere tener en papel, va, la hace imprimir y a otra cosa. Entonces, bueno, por ahora el escáner es una cuestión vital en ese lugar, tanto para las imágenes fotográficas como para las páginas del diario. Y bueno, y después están las consultas, esas que no quedan anotadas en ningún lado, las que te hacen de hoy para ayer, bueno, de qué pasó tal cosa, qué sé yo, doy un caso, Día del Bombero, hace 2 días atrás. Sí. Y bueno, el Pablo Callejón dice, ¿no tendrás una fotito? Mira, le digo, tengo 6. Da casualidad, ¿viste? Sí. Porque también hay que tener un poco de suerte. Si no se tiene suerte, no podemos. Y bueno, y efectivamente pudimos pasarle esa información. Y bueno, y tanta gente que
el propio Estado municipal. Es muy frecuente la comunicación telefónica y te obligan a un ejercicio que es el de que para el que hay que estar lúcido. Cuando uno vea que es eso de decir, ¿te acordás de Claro. o en qué fecha o cuándo fue? Y bueno, y eso es lo que por ahí me ha diferenciado de otro mortal, ¿no es cierto? De que por ahí... La memoria, la memoria. Vamos a ir a... Bien, regresamos de la pausa con Omar Izaguirre, el coordinador del Archivo Histórico de nuestra ciudad, Carlos Mayor Laferrer. Había quedado pendiente una consulta. ¿Cómo surge esta pasión, digamos, por la historia, Omar? Bueno, sí, un gusto, quiero decirle, Fabián, Nicolás, compartir este momentito en esta casa histórica también, ¿no? Por los años que lleva informando y transmitiendo. En mi caso, bastante temprano, cuando por ahí todavía debo guardar algunas libretas del secundario, y bueno, un poco que te van marcando entre la literatura, la historia, las mejores notas en los tiempos en los que se dictaba la historia en el colegio secundario. Entonces vos tenías antiguo y medieval en primer año, en segundo año la de Europa, y en tercer año teníamos historia argentina. Bueno, ahí por ejemplo veía, ustedes saben que este año se van a cumplir 150 años de la biblioteca pública en Río Cuarto, ¿no? Y bueno, la biblioteca pública hoy es la Biblioteca Mariano Moreno. Y encontré mi fecha de afiliación. Así que bueno, tengo algunas décadas ahí también. ¿Y qué quería decir con esto? Que esa llegada en su momento a la Biblioteca Moreno fue porque ya venía evolucionando el pensamiento de los docentes y nos hacían preparar clases, cosa que en los años 50, 40 era poco menos que imposible. No obstante, uno estudió de acá hasta acá, el desde hasta. En todos los libros de nuestra época era desde hasta. Porque esto de discutir las cuestiones y ponerse en análisis es bastante contemporáneo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo me fui de la escuela secundaria y nunca alguien dijo, vamos a hablar del fundador de Río Cuarto, vamos a hablar de la fundación de Río Cuarto. Entonces nos íbamos sabiendo con exactitud la altura del Everett, ¿sí? Pero no la fecha ni los motivos de la fundación. Entonces, esto que es gráfico y uno lo acentúa un poco para cachetear, ¿no? la significación, y estábamos entrando a los años 70, no es que estábamos. De modo entonces que aquella camada de la que formo parte, no estaba noticiada de las cosas del sentimiento, las cosas inmediatas. Y bueno, y eso a veces se transforma en irrecuperable, ¿no? Porque lo que no se vive, no se siente, no se permea en un determinado momento, después es mucho más complejo. Entonces, allí me empezó el gusto. Después, cuando vengo sin título y medio rajado desde Córdoba, en los comienzos de la dictadura, vuelvo, entre otras cosas, a acercarme a la Moreno, me incorporo a la SADE y comienzo a conocer gente. Yo tenía libros, ¿no? Había ido acumulando, ¿no? algún patrimonio, poquito, ¿no? Yo veía libros locales, hablo de literatura y de alguna ciencia, pero básicamente literatura. Y bueno, después algunos encuentros con quienes ustedes han escuchado nombrarlo, que fue don Livio Console. Don Livio era un viejo alto que cruzaba la plaza todos los días para venir como es, a la radio o ir al diario El Pueblo, en la radio porque tenía sus bolos, ¿no? sus mensajes, y en el diario El Pueblo porque escribía.
Y bueno, me acerqué un día con la inquietud de conseguir unos datos. Y bueno, te das cuenta rápidamente que hay algo que te liga, un imán. Así que lo visité muchas veces en su casa ahí frente al Hotel Crillon, y además era altamente generoso, era de darte elementos en la mano para que uno tuviera, porque él había recortado y cosechado muchos diarios. Y bueno, de ahí hasta haber hecho los primeros borradores de historia míos fueron en el diario como periodista deportivo, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo uno iba, entrevistaba y salieron notas muy coloridas, muy lindas. El deporte tiene esa ventaja de que es de todos y no es de nadie, ¿no? Más allá de que hoy cualquiera habla de deporte, ya han cambiado los tiempos, ¿no? Así es. Pero, ¿por qué? Porque con el deporte no hace falta recibirse. ¿Te das cuenta? Para hablar de política, de economía, ya estamos, es otra historia. Pero de deporte habla cualquiera. Más o menos, más o menos. De modo entonces que, bueno, eso nació. Cuando nace el archivo histórico, debo estar entre los primeros que visita en el año 85, cuando Carlos dice, bueno, ya estamos en condiciones de haber ordenado parte del archivo, lo que se pudo salvar del archivo de la cúpula, y darlo a conocer al público. Bueno, de allí en adelante han pasado cientos de personas de todo tipo, desde el ciudadano común, desde el que tiene un problema judicial y necesita el edicto. Antes se publicaban edictos, ahora han desaparecido los edictos. Es decir, es más, ya el boletín oficial hace años que no se imprime, hay que pedirlo electrónicamente. Pero bueno, la idea de tener en los expedientes el edicto judicial o el edicto fúnebre, ¿no es cierto?, para determinar parentelas y situaciones. Ha habido en algún momento, no ahora, en algún momento, accidentes automovilísticos. Necesito la crónica que sacó el diario. Y en ese momento nuestro gran problema era que es sumamente inconveniente cuando tú tienes el diario encuadernado, fotocopiarlo, porque comienza la destrucción. Por eso señalaba con tanto énfasis lo del escaneo, lo que ha facilitado. Con el tiempo vino la novedad de que la técnica recomienda que no hay que encuadernar los fascículos. Yo digo fascículos, sí, para decir el diario. Entonces hay que guardar los 30 días del diario. Nosotros los dividimos por quincena, del 1 al 15, del 15, del 16 al 30, 31. De modo entonces que se hace un sanguchito, unos cartones, se ata y se guarda. De esa manera, quien consulta, ¿no es cierto?, el visitante, va a acceder al fascículo, lo va a poder abrir, se puede fotocopiar eventualmente, más allá de que, bueno, volvemos al tema del celular. Ha pasado a ser la síntesis de un montón de cosas, porque uno se puede llevar la voz con el dato, la fotografía, la copia de la fotografía, y esto por eso es tan importante el buen funcionamiento de nuestros medios. Y si bien la oralidad, la imagen, pero para mí el periodismo sigue siendo el papel. Omar, la última pregunta que tenemos para hacerte tiene que ver con cuáles son para vos, como coordinador del archivo, los desafíos que tiene justamente el archivo y la gestión pública del archivo. Es decir, el archivo depende del municipio. Las gestiones pasan y cada cual puede darle su impronta. ¿Hacia dónde debería apuntarse de cara a lo que viene? El día que asistamos al corte de cinta de que han dicho, bueno, este es el archivo, porque uno tiene que mirar el mundo a través de estas mismas imágenes.
y nos vamos a encontrar con archivos fenomenales, pero cuyos edificios han sido hechos para tal. Porque la documentación necesita una temperatura ambiente de determinadas características, porque el papel se reseca, la historia se hiere con el calor, frío, todo eso, esos movimientos, ni hablar si hay una gotera o una cuestión. Primera cuestión sería el edificio. Segundo, dotarlo de personal. El Archivo Histórico de Río Cuarto ha perdido en la última década, y eso me toca. Yo soy un producto del 2010, de ahí en adelante. Y bueno, en ese momento éramos 10 o 12, y bueno, por distintos motivos, jubilaciones, se fue retirando gente y no se ha ocupado el lugar. Hoy, con muy buena voluntad, hay 2 empleados de planta. Yo, que no me considero de planta porque estoy ahí como contratado. Y bueno, y la pelea es que no te manden exiliados, no te manden a aquel que por mala conducta o por incompetencia, pero por supuesto, y eso ha sucedido. Y lo digo no con ofensa para nadie, porque se crea el problema de orden técnico, pero también para la propia persona. ¿Entiendes? Porque va a un lugar. Yo tuve hasta hace poquitos años atrás un director de planta. Ustedes saben que la dirección es lo máximo a lo que llega un empleado municipal. Sí. Después tenés departamento, sí. División, sección. Y bueno, yo siempre fui un director supuesto, porque nunca llegó a ser dirección el Archivo Histórico. Pasa que, bueno, cuando lo designan a mayor, bueno, por una cuestión jerárquica, y bueno, uno heredó eso. Esta administración, en la primera gestión Llamosa, puso coordinación, y me parece que es lo correcto, porque el Archivo Histórico es el último eslabón de la serie. Está el archivo de todos los días en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Salud. Después viene un archivo intermedio, que es donde uno puede apelar rápidamente. Después venía el archivo general, que ahora está en manos privadas, que antes estaba en la cúpula. Y finalmente, que se entienda el desecho de todo eso, ¿no es cierto?, al Archivo Histórico. Y bueno, dijimos el edificio, dijimos mejorarlo con los recursos humanos, y bueno, y que un buen día tenga un presupuesto que le permita solventar, no andar clamando por una resma que no le permita llevar más tiempo, conseguir las cajas, y bueno, y todas esas cuestiones que son lo elemental para guardar. Nosotros tenemos guardado cosas que nadie consultó nunca. Eso también hay que verlo. Es decir, el interés del común no está tanto en los papeles de la municipalidad. No he visto a nadie que me vaya a pedir cómo fue el presupuesto del año 30 de Mójica. Pero sí todo el mundo conoce la obra que hizo Mójica. Es paradójico. Pero es por lo que te dicen las noticias. Por eso es tan importante que si tenemos un diario, que sea un diario de Río Cuarto. Tenemos una radio, que se interiorice de Río Cuarto. Y así, porque son las nutrientes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Uno hoy está, mañana quién sabe. Entonces va a haber un momento en el que esa memoria, porque es la memoria colectiva la que se pierde. Por eso es tan importante el reportaje, las entrevistas, porque enriquecen a su vez lo que dicen los papeles. Entonces quien se mete en la historia va a pasar a tener una información vistosa, complementaria, es decir, fue la elección el día, pero ese día ¿qué pasó? Llovía, había sol, la gente estaba feliz o fueron con paraguas, y todo eso es muy bonito a la hora que se lee, a la hora que se escribe, ¿no? Omar, ha sido un placer, un gusto tenerte aquí. Bueno, el mío ya lo dije también, y bueno, sepan que estamos.
por sobre todas las cosas, que duramos. Nos vamos hasta la próxima semana, gracias.